Entonces veamos que procuramos serle agradables y tenemos el tema del tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y es necesario, dice que es algo universal de todos los creyentes, que seamos mostrados ante el tribunal de Cristo. Es interesante, dice que nosotros compadezcamos, pero la realidad es de que compadecer a veces tiene la idea de que uno va a ir al tribunal de Cristo como que voluntariamente. La realidad es que está en voz pasiva, es una acción que no la tomamos, sino que somos llevados. Una traducción sería buena, que es necesario que todos nosotros seamos mostrados, porque ahí seamos mostrados, usted ya no lo está haciendo. Es el Señor que está mostrando lo que usted es. Y la realidad es que en ese tribunal vamos a ser mostrados por el Señor. En este mundo podemos fingir ser cristianos, podemos fingir religiosidad, podemos fingir ser personas morales, pero en el tribunal de Cristo seremos manifiestos cual somos. Es importante. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La realidad aquí, cada uno reciba, aquí esta palabra es un pago justo de lo que hizo estando en este mundo. Esa es la idea, cada uno reciba un pago justo de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, en esta vida terrenal, sea bueno o sea malo. Aquí hago alusión al tribunal de Cristo, ¿verdad? Que hemos estudiado anteriormente, y les recuerdo, hermanos, que cuando hablamos del tribunal de Cristo, la bema, ¿verdad? Es una especie de podio. Es una especie de podio que era muy usado en los Juegos Olímpicos, en nuestro caso moderno, los Juegos Olímpicos. Hace poco pudimos ver a personas subiéndose en el podio para ser premiados por el esfuerzo que han realizado. En el caso de Pablo, quizá hace referencia a los Juegos Istmicos, ¿verdad? Que son los que se llevaban a cabo en la ciudad de Corinto. Son juegos, pero lo importante es de que allí el ganador de cada competencia se subía a recibir un premio, que era una corona de laurel. Ahí se subían los ganadores, aquellas personas que habían triunfado. Por eso el tribunal de Cristo no es para condenación, sino es para reconocer el triunfo. Aún así, es un juicio. Debemos de recordar, y ahí en Romanos capítulo 8, quiero que vayan conmigo y a Romanos capítulo 8, siempre dejando apartado ahí en la primera carta, la segunda carta de los Corintios, porque Romanos 8 nos dice que no hay condenación para el creyente. Desde el 29, antes conoció, también los predestinó. Cuando vemos Efesios 1, antes de la fundación del mundo, ya nos había predestinado. Pero no solo nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea primogénito entre muchos, sino que a esos que también predestinó, versículo 30, estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, glorificó. El Señor ha justificado. No es ninguna de nuestras obras que nos justifica, sino es el Señor que nos ha justificado. Y el Señor también nos ha glorificado. Esto en el futuro, pero lo dice Pablo como que es un hecho cierto. No hay ninguna duda de su glorificación. No hay ninguna duda de su justificación. Y entonces, hermanos, un pasaje muy conocido. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay ninguna duda en cuanto a la salvación. No hay condenación. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién lo va a condenar a usted? Cristo es el que murió, el que pagó la condena por usted. Mas aún también resucitó. Él además está delante de la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Y hermanos, Cristo es quien paga la condena en la cruz. Si pueden ir conmigo a Colosenses capítulo 2, allí también nos habla acerca de la cruz y cómo es de que Él en esa cruz pagó el acta o se deshizo de la condena. El 2:14, hablando de Cristo. O leamos el 13, y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando principados, potestades, y los exhibió públicamente. Entonces, hermanos, este tribunal de Cristo no es de la salvación. No hay ninguna condena para el creyente. Si ha llegado al tribunal de Cristo es porque ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, el que paga toda condena. Todo lo que era contrario al creyente, Él lo paga. Pero también va a juzgar todas las acciones que hizo el creyente. Y la realidad es de que, como les dije, es un tribunal, un juicio más a ser premiado por todo lo hecho en el cuerpo. Y aquí, hermanos, nos habla de todo, y yo quiero recalcar ese todo. Todo lo que usted hace va a ser juzgado por el Señor. Entonces, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Verdad? Recordemos esta situación.
Cuando estudiamos la primera carta en el capítulo 3 del 12 al 15, lo estudiamos en 2 sesiones, pero quisiera recordar algunos puntos importantes de este pasaje. De hecho, yo creo que está la grabación, así que si quieren ampliar un poco más, pueden ir a ver la grabación. Pero quiero recordar algunos puntos y ahí en 1 Corintios capítulo 3. Siempre estamos estudiando la segunda carta, pero recordemos que esto ya lo ha hablado Pablo con anterioridad. Y ahí en la primera carta está hablando de las obras que hacemos en la iglesia. En la segunda carta es en todos lados, pero en la primera es en la iglesia. Y eso Dios también lo va a juzgar. Hay un fuerte énfasis de lo que hacemos en la iglesia. ¿Cómo lo clasifica el Señor? Desde el versículo 12, hablando del trabajo en la iglesia, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. ¿Verdad? La idea principal, hermanos, es de que las cosas que hacemos edifican, y cómo se hacen o qué materiales utilizamos es parte de nuestra obra. Esto en el contexto del trabajo en el ministerio como la construcción de un edificio. Y tenemos 2 grupos de materiales. Los primeros son gratos y duraderos. Los segundos son materiales que no tienen mayor valor. Los primeros, si ustedes van al Antiguo Testamento, son materiales utilizados sobre todo en la construcción del templo. Los segundos no. Y ambos van en orden descendente del valor. Recordemos siempre que esto está hablando del trabajo en la iglesia, pero el mismo tribunal nos habla de todas nuestras acciones en el mundo. Veamos también que hay un contraste de la durabilidad de los materiales. Tenemos oro, que es un metal precioso, muy valorado en el mundo antiguo y muy valorado hasta la actualidad. En la historia humana es un elemento muy valorado. Plata, que es otro metal precioso, también valorado a través de la historia en todo el mundo. Pero tanto el oro como la plata, el fuego los limpia de las impurezas. Y nos está hablando y nos va a hablar acerca del tribunal de Cristo, donde van a ser juzgados y como por fuego va a ser purificadas nuestras acciones. Piedras preciosas, aunque no tan valiosas, pero muy apreciadas para adornar la joyería y los edificios en aquel entonces. Se recuerdan también de las vestiduras del sumo sacerdote. Llevaban 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel como piedras preciosas. Contrastando a esto, hermanos, tenemos otros 3 materiales que no son durables. La versión 60 dice madera, ¿verdad? Y a veces cuando decimos madera, una construcción con madera sí se puede hacer y hasta nos podemos imaginar una cabaña en el bosque. La realidad es de que no va encaminado la madera a eso. No es un material de construcción, va más la idea a decir que vamos a entregar palos. Vamos a entregarle palos al Señor. Heno, la hierba seca para alimentar el ganado, no para construir.
En la ficción a veces tenemos personas que construyen con heno su casa. Eso es imposible. Tal vez un techo podrían recubrirlo, pero una pared con heno, hojarasca, la paja, las sobras del tallo del grano. Básicamente lo que está diciendo es de que vayamos a un bosque y agarremos con un rastrillo lo que está en el piso, y eso es lo que vamos a entregarle al Señor. Palos que no sirven para nada. La hierba seca, las sobras. Si prendemos fuego a eso, se va a quedar y no va a tener nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 13? La obra, siempre en 1 Corintios 3:13, la obra que cada uno hará será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. La obra que cada uno, cual sea, el fuego la probará. El oro, la plata son purificados, permanecen. Pero si usted va a un bosque y le enciende fuego al heno, a la hojarasca, a los palos que están ahí, va a quemar todo el bosque, inclusive. No va a quedar nada, ceniza es lo que va a quedar. Y dice, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, sufrirá pérdida, ¿verdad? Y entonces, hermanos, nuestra idea siempre es darle oro, plata y piedras preciosas al Señor, y que esas sean purificadas. ¿Cómo hacerlo? Primero debemos tener una motivación agradable al Señor. Una motivación basada en la obra de Cristo. ¿Qué es lo que motiva nuestra vida? Ser agradables al Señor, es lo que Pablo ha estado diciendo. Y es el motivo de mis acciones. ¿Cuál es mi propósito? La gloria de Dios. Si mi propósito no es otra cosa que la gloria de Dios, ya estoy dando palos. La finalidad, hermanos, el crecimiento espiritual, la obra de Dios, la edificación de la iglesia. Y mi actitud, reverencia que roza el miedo, una actitud de temor. Entonces, la motivación, agradar al Señor. El propósito, la gloria de Dios. Los medios no pueden ser pecaminosos. Usted no puede decir, yo quiero ofrendar a la iglesia, entonces voy a ir a robar para tener que ofrendar. Eso no puede ser. Los medios deben ser agradables a Dios, con una finalidad, crecimiento espiritual, la edificación de la iglesia. En el contexto de 1 Corintios 3, con la actitud reverente hacia el Señor. ¿Cómo es de que damos madera, heno y hojarasca? Haciendo las cosas para la gloria personal, haciendo las cosas en la carne, para beneficio propio. No para la gloria de Dios, sino para beneficiarme a mí mismo. Queriendo sacar provecho de la iglesia, o a veces querer cobrar intereses a Dios. Y ahora hay iglesias que uno dice, dicen, venga acá a dar sus ofrendas, que yo tengo una tasa especial con Dios para que le devuelva sus ofrendas. No. Si usted está pensando que el Señor le va a devolver porque usted da, quiere cobrar intereses,
está dándole heno, hojarasca al Señor. Que le devuelva heno y hojarasca también el Señor. Si son intereses lo que quiere, dele heno y hojarasca, que le devuelva con intereses su heno y hojarasca. Cosas que pasan, esto ya lo hemos visto, solo estamos pasando brevemente. ¿Por qué me pasa a mí si yo soy buen hijo? Ese criterio de que yo soy buen hijo del Señor, por eso no debo de sufrir. ¿Cómo dar madera, heno y hojarasca? Pecando, utilizando medios ilegales, manipulando a la gente, dando las obras. Ahora tenemos a los narcopastores, que se mantienen a través de las ofrendas de los narcotraficantes. Y eso es agradable al Señor. No, hermanos, medios ilegales, manipulando a la gente. Si usted me da un quetzal, el Señor le va a devolver 100. Es manipulación. Y dando las obras. A ver, hoy en mi presupuesto voy a gastar de mis 100 quetzales, voy a gastar 95. Y si me sobra, se lo doy al Señor. Hoy voy a ir a pasear, voy a ir a trabajar. Y si no me canso, entonces voy a leer la Biblia. Pero estamos dándole las obras al Señor. Y hermanos, la idea es de que no le demos las obras al Señor. No le demos hojarasca, haciendo las cosas por costumbre. Yo soy religioso, no entiendo nada, pero soy religioso, y no un creyente verdadero, sino alguien lleno de religión, alguien lleno de costumbre. Y muchas también iglesias hablan del miedo. Si usted no hace tal cosa, entonces se va a ir al infierno, va a perder su salvación. Por miedo el Señor no quiere nada, hermanos. Él quiere las cosas por amor. Vamos a observar, esto está ahí más adelante. El amor de Cristo nos constriñe. A veces queremos ganar el favor de Dios para chantajearlo y decir, yo hice tal cosa, entonces Señor, devuélveme porque tú has prometido que le vas a dar. Que le devuelva heno, que le devuelva la hojarasca que usted le está dando al Señor. La idea, hermanos, es de que tengamos una actitud buena hacia Cristo. Que tengamos ese propósito de vivir que es para la gloria de Dios. Y que no estemos dando heno, madera y hojarasca, palos, porque voy a decir palos porque madera todavía se oye bonito, palos que no sirven para nada. A lo mucho lo que puede hacer con un palo es tirárselo a un perro a ver si se lo devuelve. Eso es lo que está hablando acá. Sin embargo, cuando hacemos las cosas para el Señor con el propósito de glorificarlo por buenos medios y centrado en Él, no centrado en mí, mi vida centrada en Él, le estamos dando al Señor una buena ofrenda de nuestra vida, y Él recompensa, juzga y recompensa esa situación. Veamos algunas coronas que tenemos en 1 Corintios 9:25. Dice,
Todo el que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria a los siervos que apacientan la grey adecuadamente. Segunda de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recompensas del Señor. Y recompensas, hermanos, que uno dice, ay, qué alegre. Siempre recuerdo de un hermano que decía, aquí hay 5 coronas, pero yo solo tengo una cabeza, ¿para qué quiero tantas coronas? No va a usar las coronas, hermanos. La recompensa que el Señor le va a dar no es para andarse luciendo en el cielo. Recordemos Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué es lo que dice de las recompensas que vamos a recibir? ¿Son para nuestra gloria? No. La recompensa es para el creyente, pero la gloria es para el Señor. Es para reconocer y alabarlo a Él. Por eso, hermanos, desde el propósito que es para la gloria del Señor, si tiene ese propósito, va a tener esa meta, alabar al Señor. ¿Y qué pasa a aquellos que van a juntar una bolsa de heno y se la van a presentar al Señor en el tribunal de Cristo? Dice el capítulo 3, versículo 15, al final, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y recordemos el ejemplo de Abraham y de Lot. Lot saliendo de Sodoma, dejando absolutamente todo, todas sus posesiones. Ni su esposa se salvó, así como por fuego. Pero Lot, hermanos, fue salvo. Lot fue salvo, pero como por fuego. Mientras que Abraham, aunque no se fue a un lugar donde parecía ser próspero, la realidad es que la madurez de Abraham lo llevó a tomar mejores decisiones. No es de que Abraham haya sido inerrante, no, tuvo varios problemas y varias complicaciones por desobediente, pero aún así fue guiado por el Señor. Entonces, a veces el juicio en lo espiritual, la madurez nos lleva a tomar mejores decisiones, y juzgar las cosas según la carne también va a afectar nuestra vida. El tribunal de Cristo, hermanos, recordemos que no es un tribunal de salvación o de condenación. Así va, él mismo será salvo, aunque como por fuego. No es un tribunal donde se diga, usted es salvo, usted no. Pero sí es un tribunal donde usted es mostrado como tal y como es, y el Señor está juzgando al creyente.
para premiarlo para la gloria de Dios. Y lo que debemos de hacer es vivir para Él. Como les dije, este pasaje ahí en 1 Corintios son solo puntos que hemos tocado. Ustedes pueden ir a ver las grabaciones y está en 2 estudios lo que vimos en el pasaje. Sigamos en la segunda carta, siempre en el capítulo 5, lo que nos dice después de que es necesario que compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Este conocimiento, conociendo pues, es el conocimiento del tribunal de Cristo, que debe de estar vinculado al temor del Señor. Porque la frase temor del Señor, hermanos, aquí tenemos una cita de Kinner, un comentarista del contexto histórico de Israel. Dice: el temor del Señor era una motivación en los textos judíos para vivir en justicia, asociado con el reconocimiento de que Dios juzgará. Y es una motivación a la vida justa, junto al tribunal de Cristo, que debe de ser una esperanza. Cuando miramos a los profetas, hermanos, a veces el lenguaje profético, el lenguaje apocalíptico, nos habla del juicio de Dios en los días postreros. Y este lenguaje era muy importante para los judíos porque alentaba a los justos a permanecer en la justicia. El propósito de los profetas era alentar a los justos a permanecer en justicia, pero también llamaba al incrédulo al arrepentimiento. Entonces era el mismo mensaje, pero se miraba de 2 formas diferentes. El justo con una idea de esperanza, el incrédulo con un llamado de arrepentimiento. Cuando miramos el Evangelio, ahí Pablo nos tiene un caso muy similar. Y regresemos al 2:15. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan, en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahí Pablo, si se recordarán, nos está hablando del Evangelio, que es olor grato para quienes creen en el Evangelio. Y es un olor de vida el mensaje de Pablo. Y por otra parte, aquellos que no creen en Pablo, el mismo mensaje es un olor de muerte. Pero es el mismo evangelio, la misma predicación de Pablo. Pablo no está cambiando sus palabras, solo está diciendo que aquellos creyentes, eso es un olor de vida, el llamado que les está haciendo. Pero a los incrédulos, para ellos es un olor de muerte. Y hermanos, en este sentido, cuando hablamos del temor del Señor, esa frase que vincula con la tradición judía del día del juicio, el juicio es el mismo para los creyentes, solo que para unos va a ser olor grato porque es recompensa, y para otros va a ser un llamado de arrepentimiento para un cambio de actitud. O
va a ser para muchos cristianos una pérdida. Lo mismo pasa con la venida del Señor. En primera de Juan 2:28 nos dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Otra vez, ¿verdad? Aquellos se manifiesten. Hay personas que tienen confianza y que anhelan ese día, pero otros se van a alejar avergonzados. Eric Sauer dice, comentando este pasaje, y lo cito: es literalmente que no seamos avergonzados delante de Él en su venida, en contraste con quienes hayan perseverado bien y tengan una santa confianza cuando su Señor aparezca. No quiere decir que ciertos cristianos serán desterrados de la presencia del Señor, sino que experimentarán un hondo movimiento de vergüenza al comprender que han perdido tantas oportunidades viviendo claramente con poca fidelidad al Señor durante su vida en la tierra. Y miren, esto está muy vinculado a lo que estamos viendo de que el Señor va a juzgar. Porque, hermanos, debemos de comprender que tenemos en esta vida oportunidades para mostrar nuestra fidelidad al Señor en la tierra. Que seamos agradables, como dice Pablo, en la tierra. Y eso es lo que nos va a mover. El temor del Señor, conociendo, queremos serle agradables. Pero si no, claramente también va a ser un movimiento de vergüenza la venida de Cristo por la poca fidelidad que hemos demostrado. Mismo hecho, dos formas de tener al observar el mismo evento: una confianza santa o una vergüenza. Y, hermanos, en la iglesia nos movemos a que todos nos presentemos delante del Señor viviendo santamente, confiados en su venida, presentándole a Él ofrendas agradables. Ese es nuestro movimiento. Y si, hermanos, tenemos algún problema, o mejor dicho, como hemos pecado, la idea no es perseverar en el pecado, sino arrepentirnos, dejar todo lo que hemos hecho atrás que está mal y centrémonos en el Señor. Como dice Pablo en Filipenses, prosigamos a la meta, abandonando todo lo que está atrás. Prosigo a la meta. Dice, regresando a 2 Corintios 11, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios conoce a Pablo, hermanos, y Dios lo conoce a usted. Y a Dios le es manifiesto, y Pablo será manifiesto en el tribunal de Cristo. Pero también Pablo es sincero con los hermanos. De eso ya ha hablado, de que él es sincero, que él puede ser examinado a la luz del sol. No sé si se recuerdan, sí, para ver si tiene alguna grieta. Dios lo va a manifestar a usted en el tribunal de Cristo. Pero usted también tiene que ser sincero en esta vida. Hay creyentes que quieren comportarse aquí un tiempo muy diferente en el trabajo, muy diferente en el mercado, muy diferente en la tienda de la esquina.
La realidad es de que debe de ser usted. Si hay algo que arreglar en su vida, hay que arreglarlo. Pero no fingir una santidad hipócrita. Y eso, lo que Dios conoce, también los hermanos conocen. Les es manifiesto a las conciencias de los hermanos. Y habla mucho de las conciencias, porque también hay personas que pueden falsear la realidad e imaginarse cosas, pero la conciencia de ellos les habla de quién es usted. Ya si se ponen en habladurías, en chismes, en falsedades, como lo ha hecho parte de la iglesia en Corinto, pues queda en la conciencia de ellos esa falsedad. Dice el versículo 12: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Si se recuerdan, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en corazones, conocidas y leídas por los hombres. La realidad otra vez viene con esa idea de que él no tiene necesidad de cartas de recomendación. Él ya había trabajado en la vida de los creyentes. Y en ese entonces, hermanos, no hace mucho, hablamos de cómo es de que nuestro ministerio es una carta de recomendación entre nuestros hermanos en la iglesia. Y hace unos domingos pregunté lo mismo y vuelvo a repetirlo. ¿Ha cambiado esa respuesta? ¿Hemos trabajado por eso o no queremos crecer? ¿Nos oponemos o simplemente somos dejados? Y yo espero que la respuesta cada vez sea mejor, y es una respuesta de autoexaminación, ¿verdad? Pero una de las cosas es que Él da la oportunidad de que hablen de Él, porque el trabajo que Él ha hecho, ¿verdad? Y así como es ese trabajo visible, quienes apoyan a Pablo pueden contestar también del trabajo que Pablo ha hecho. No en las apariencias, sino en el trabajo visible, en números, hermanos, con pruebas, no con sentimientos o situaciones, sino con pruebas. Dice acá apariencias, la palabra rostros o son superficiales. Hay personas que se glorían en las cosas aparentes. Y mucha de la religión falsa se gloria en la apariencia, ¿verdad? Somos la iglesia más grande, sí, llena de incrédulos, pero más grande al final de cuentas. Cuando miro las estadísticas de delincuencia y de cristiandad en Guatemala, decir, el evangelio ha crecido. ¿Para qué? Para vivir una vida santa. ¿Realmente son cristianos? No sé, es ahí una cuestión que no armoniza en esas situaciones, pero nos queremos en lo superficial ser más grandes, más fuertes, más de todo en lo superficial, en las cosas de este mundo. Pero Pablo muestra su corazón. Y el trabajo del corazón de Pablo también se puede manifestar. Es importante por eso no conducirnos con hipocresía.
Dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para Dios. Lo de loco es una de las falsas acusaciones que tenían con Pablo. Si ustedes van al capítulo 11, dice, ojalá me toleraras un poco de locura. Sí, toleradme, porque es una de las acusaciones que las personas están hablando de que este Pablo es un loco por las cosas que dice y hace. La realidad es de que un incrédulo al escuchar el testimonio de Pablo también lo acusó de loco. Miremos ahí Hechos 26. Festo dice, diciendo estas cosas en su defensa. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo a los hermanos? Perdón, Pablo a Festo. Pablo estaba diciendo de cómo es de que él perseguía a la iglesia y cómo es de que se convirtió al Señor y que sus actos que él iba por todo el mundo predicando el evangelio era por amor al Señor. Y eso es lo que detestaban los judíos de la época de Pablo. Entonces, diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. El testimonio de Pablo para un incrédulo era una locura. No comprende. Esto porque la forma de obrar para la época era una locura. Si dicen, a mí me estaban persiguiendo en esa iglesia, en ese lugar, en esa ciudad, ¿por qué voy a regresar? Pero lo hace por amor a Dios y por amor a los hermanos. Y regresó en el primer viaje a Derbe, a Iconio, ustedes se recuerdan. Pero terminó su segundo viaje y regresó otra vez a la región en el tercer viaje, aún en medio de muchas persecuciones. ¿Qué necesidad tenía Pablo? El amor y la obediencia a Cristo. Por eso dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino hablo palabras de verdad y de cordura. Hablo palabras de verdad y de cordura. Y hermanos, si somos cuerdos, dice, ya regresando a la segunda carta, es para vosotros. El incrédulo no comprendía de qué iba la vida de Pablo. Pero un creyente era completamente razonable y admirable. ¿O ustedes no admiran el esfuerzo de Pablo? ¿No es admirable el trabajo de Pablo? Pero un incrédulo no comprende el comportamiento cristiano. Lo tacha de raro, de loco. Y hermanos, a veces también nuestra naturaleza social requiere aceptación. Y por esa aceptación en el mundo perdemos nuestra santidad. Si el mundo, hermanos, no comprende que queremos una vida santa y nos tacha de locos, nos desprecia, gracias a Dios que nos tachen de locos, porque no buscamos la aprobación del mundo, sino la aprobación de Dios. Es importante, si estamos locos es por el amor al Señor. Nos van a tachar de locos, pero entre los creyentes, entre quienes sí comprenden el amor de Cristo, entonces ellos sí van a entender nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Dice el versículo 14 y 15.
porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, y miremos el pensamiento de Pablo en vista de que está siendo constreñido. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron en la obra de Cristo en la cruz. Y en la participación del creyente en la obra de Cristo en la cruz. Y por todos murió, para que los que viven, el propósito es de los que viven ya no vivan para sí, sino aquel que murió y resucitó por ellos. La obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Y hermanos, al observar la muerte de Cristo, nos debe de llevar a vivir para Cristo. La identificación en la muerte de Cristo es para vivir para Él. A nuestra vida, hermanos, no podemos no vivir para Él. Nuestra vida no puede ser no vivir para Él. Al final, comprender el amor de Dios, mostrando su obra en la cruz, eso nos constriñe, nos pone en estrecho, nos obliga a vivir no para nosotros mismos, sino para Él. Comprender el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Comprendemos eso y nos constriñe. Hermanos, el cristianismo no es agradarnos a nosotros mismos, sino vivir para Dios, vivir para Cristo. Y eso requiere esfuerzo. Esforcémonos. Uno de los mayores problemas de la posmodernidad, hermanos, es de que las personas están centradas en el yo. Las iglesias están centradas en el yo. Las personas viven para sí, mi vida, mi problema. Y sobre todo ven a Dios como un siervo, un sirviente para complacer sus gustos. Esa es la idea de muchas iglesias en la actualidad. Pero dice Pablo que el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constreñir es apretar, apresar, encerrar, oprimir, dominar, gobernar. El amor de Cristo, y es interesante, hermanos, comprenderlo, nos aprieta, nos domina. Y hermanos, cuando miramos la vida, podemos tener tribulación. Y Pablo nos dice que hay que afrontarlo, no desanimarlo. Podemos estar caídos, literalmente Pablo estaba caído, pero no abatido en los problemas. Las cosas del mundo eran secundarias, pero el amor de Cristo nos oprime, nos constriñe, nos domina. Las cosas del mundo no, pero el amor de Cristo sí. Ahora bien, eso que nos obliga es porque vamos a actuar por amor a Él. Y en este sentido, hermanos, cuando Pablo observa el amor de Dios, se ve envuelto en muchos problemas porque quiere responder a ese
amor. Quiere responder al amor que el Señor ya le dio. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero le amamos, hermanos, y la respuesta es esa obediencia. Obediencia incondicional. Pero muchas veces tenemos el amor cómodo. Veamos parte del amor cómodo. En la posmodernidad, Dios es amor. Dios es amor, 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 pero jamás les dicen santo, santo, santo. Porque queremos vivir una vida cristiana placentera que nos diga que Dios es amor y que no hay juicio, y por eso usted haga lo que quiera. Igual Dios es amor, no lo va a juzgar a usted. Dios es amor y como lo ama tanto, usted debe de ser millonario porque el Señor definitivamente no quiere que pase penas económicas. Es el amor cómodo. ¿En dónde está esa situación? En Pablo, pidiéndole a Timoteo, por favor tráeme la capota porque está pasando frío en la cárcel. Pero de plano que Pablo no comprendió el amor de Dios. Dios es amor, por eso también es un sirviente que cumple nuestros caprichos, hermano. Usted pídale con fe al Señor un Ferrari automóvil de último modelo y que venga ahí por su palabra. ¿Por qué? Porque quieren agarrar de sirviente al Señor, porque Él es amor. Y si Dios es amor, también debe aguantar nuestros pecados. Haga lo que quiera, igual el Señor lo ama. Haga lo que quiera, el Señor lo ama. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 6, en los versículos 1 y 2? ¿Qué pues diremos? Perseveramos en la gracia para que el pecado, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. El amor de Dios debe de ser una vida santa y dedicada a Él. En el pasaje, hermanos, Pablo dedica su vida a Él. Y una vida dedicada a Él también va a ser premiada en el tribunal de Cristo. Y es premiada en el tribunal de Cristo para glorificar al Señor también. Si usted va al mercado, hágalo para la gloria del Señor. Si usted va al trabajo, hágalo para la gloria del Señor. Viene a la iglesia para la gloria del Señor. Todas nuestras acciones son para la gloria del Señor. Pero actuamos porque el amor de Cristo nos constriñe. Vivimos una vida santa porque el amor de Cristo nos constriñe. Vivimos una vida para la gloria del Señor porque el amor de Cristo nos constriñe. Hermanos, a veces decimos, bueno, es que Pablo porque era Pablo, pero me gusta ver a los reformadores porque creo yo que también son un gran ejemplo. Y tenemos un gran ejemplo en Pablo. Los reformadores, hermanos, tenían errores, pero nadie dice, no vivieron para la gloria del Señor, aún con los errores que hasta el mismo Pablo tenía en su vida. Las cartas de Pablo son inerrantes porque son inspiradas por el Espíritu Santo, pero ¿acaso Pablo no persiguió a la iglesia? Entonces, veamos más adelante a personas como Lutero. Cuando miramos a Lutero, hermanos, él no conseguía absolutamente nada de paz
dentro del catolicismo. Para él, si pecaba, entonces tenía que irse a confesar porque si no ya le venía el juicio. Y entonces las penitencias, por ejemplo, una de penitencia es llenar un cuarto de polvo y si sos orgulloso, anda a limpiar con tu lengua el piso del cuarto. Y entonces terminaba y miraba lo impoluto que quedó el cuarto a través de la saliva de la boca de él. Y se llenaba de orgullo por haberlo hecho tan bien. Entonces no había un descanso. Pero él al estudiar Romanos, hermanos, encontró la gracia de Dios, el amor de Dios. Y allí tuvo paz para el Señor, con el Señor. Ahora eso dijo, como el Señor me salva, ya voy a hacer lo que se me dé la gana a mí porque el Señor me salvó. No, el amor del Señor lo llevó a vivir una vida llena de tribulación y aflicción. Él, si se hubiera quedado en el convento donde estaba, era un doctor, era un maestro, tenía todas las comodidades. ¿Qué es lo que le llevó? El amor del Señor. A predicar, a evangelizar en su comunidad, allí en Alemania, en Wittenberg. Lo llevó a tribunales por el emperador Carlos V, a soportar esa tribulación y esa aflicción, a vivir una vida de santidad, pero no de santidad de me voy a poner orgulloso por las obras que hago, sino para la gloria de Dios. Eso es comprender el amor de Dios. Y si nos acercamos al Señor, hermanos, ante el tribunal de Cristo, si usted ha amado al Señor y su vida es entregada para la gloria de Dios, comprende el amor de Dios, va a ser gozoso que el Señor manifieste sus obras. Va a ser gozoso que el Señor manifieste sus obras. Pero quizá muchas de las cosas es de que no comprendemos el amor del Señor. Por eso no nos constriñe. Por eso no vivimos una vida de santidad, porque decimos, sí, el Señor murió por nosotros y qué bueno, pero voy a vivir como yo quiero. Porque no nos constriñe, como que nos falta tal vez estudiar un poco más el amor del Señor. Y los reformadores, de ahí los calvinistas tenían una idea de la gracia irresistible. Cuando realmente conocemos la gracia del Señor, es irresistible responder a esa gracia. Irresistible. No es que en el mundo no se resista a la gracia. La historia de la humanidad es la resistencia a la gracia. Pero cuando comprendemos, es irresistible, nos constriñe, nos mueve. Y entonces esperamos con alegría el tribunal de Cristo. Pero si para nosotros, en vez de añorar la venida del Señor y estar confiadamente santos, para nosotros es un problema, pensamos que podemos salir avergonzados, que ante el Señor en el tribunal de Cristo vamos a sufrir pérdidas. Entonces, que el amor de Cristo lo constriñe a usted y cambie su vida por amor a Él y actuemos de una vida de santidad. Hermanos, nosotros tenemos problemas y nuestra vida cristiana debe ser en un proceso de aumento,
como la aurora de la mañana. Pero es por amor al Señor. Y hermanos, que el ejemplo que nos ha puesto Pablo sea presentarnos al tribunal de Cristo con una vida vivida para la gloria de Dios.